Protocolos y valores normativos. Los entrenadores personales deben escoger pruebas válidas y fiables que además sean adecuadas para cada cliente de forma individual. Para poder hacerlo de manera eficaz, los entrenadores personales deben aplicar las pruebas con precisión y registrar e interpretar los resultados. En este capítulo se describen aquellos protocolos de evaluación de la condición física que, además de ser los más utilizados, son los que se pueden aplicar más generalmente para evaluar los signos vitales de un cliente, su composición corporal, su resistencia cardiovascular, su fuerza muscular, su resistencia muscular y su flexibilidad. Se proporcionan, además, datos descriptivos o normativos concretos según cada protocolo. Composición corporal. La medición de la composición corporal tiene mucho interés para los entrenadores personales y sus clientes. Existen varios métodos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Con independencia del método elegido, el entrenador personal debe seguir meticulosamente el protocolo adecuado y tener mucho cuidado durante la medición y la evaluación de los clientes. La medición más precisa de la masa corporal o peso corporal se lleva a cabo con una balanza de pie certificada, por lo general más fiable que una balanza de resorte, que debería calibrarse regularmente. Una balanza del tipo que normalmente encontraremos en la consulta del médico. Una báscula electrónica es una alternativa aceptable. Los clientes deben pesarse llevando el mínimo de prendas posible. Por ejemplo, pueden llevar unos pantalones cortos y una camiseta, pero no zapatos, que además deben estar secas. Cuando se lleven a cabo mediciones comparativas en fechas posteriores, los clientes deberían vestir de forma parecida y pesarse a la misma hora respecto a la primera medición. Las mediciones de la masa corporal, peso, más fiables son aquellas que se realizan al levantarse por la mañana, después de haber ido al baño y antes de la ingestión de alimentos o líquidos. Como el nivel de hidratación puede tener como resultado una masa corporal, peso variable, se debería aconsejar a los clientes que no ingieran alimentos salados, que hacen aumentar la retención de líquidos, el día antes de la medición, y que se vayan a dormir hidratados de forma normal. Índice de masa corporal. Para estudiar la masa corporal en relación con la estatura, los entrenadores personales utilizan con frecuencia el índice de masa corporal, IMC, que es un indicador de la grasa corporal un poco más preciso que las estimaciones basadas solo en la altura y el peso, como las tablas de peso y altura, por ejemplo. IMC igual peso partido altura al cuadrado. Cálculo del IMC. Cliente A. Tras realizar las mediciones a una mujer, su altura resulta ser de 1,65 metros y su peso de 65,8 kilogramos. IMC igual 65,8 entre 1,65 por 1,65 igual 65,8 dividido entre 2,723 igual 24,2. Un IMC de 24,2 se considera normal. Cliente B. Tras realizar las mediciones a un hombre, su altura resulta ser de 1,75 metros y su peso de 97,1 kilogramos. IMC 97,1 entre 1,75 por 1,75 igual 97,1 entre 3,063 igual 31,7. Un IMC de 31,7 corresponde a una obesidad de grado 1. Análisis de la impedancia bioeléctrica e interactancia infrarroja para medir la composición corporal. El análisis de la impedancia bioeléctrica, método desarrollado para medir la composición corporal, funciona mediante la medición del grado de impedancia o resistencia a una corriente eléctrica pequeña e indolora que atraviesa el cuerpo entre dos electrodos, colocados a menudo en la muñeca y el tobillo. Se basa en la idea de que los clientes con menos grasa conducen esta corriente eléctrica con menos resistencia que aquellos que tienen más tejido adiposo. Fuerza muscular. La fuerza muscular es un componente importante de la condición física. Se necesita un nivel mínimo de fuerza muscular para llevar a cabo las actividades del día a día, sobre todo a medida que envejecemos, así
como para realizar actividades de ocio o laborales sin excesivo riesgo de sufrir una lesión. En las pruebas de fuerza, esta puede expresarse como fuerza absoluta o fuerza relativa. La fuerza absoluta es simplemente la puntuación que obtiene una persona en una prueba de fuerza, mientras que la fuerza relativa se expresa normalmente en relación con el peso corporal. Resistencia muscular. La resistencia muscular es la capacidad de un músculo o de un grupo de músculos para ejercer fuerza submáxima durante periodos largos de tiempo. Junto con la fuerza muscular, la resistencia muscular es importante a la hora de llevar a cabo las actividades del día a día, así como las laborales y las de ocio. La resistencia muscular se puede determinar mediante contracciones musculares estáticas y dinámicas. Flexibilidad. El término flexibilidad hace referencia a la amplitud de movimiento, ADM, de una articulación, por ejemplo, el hombro, o de una serie de articulaciones, por ejemplo, la columna vertebral. Se cree que la flexibilidad está relacionada con la aparición de varios trastornos musculoesqueléticos, como la lumbalgia. No existe ninguna prueba que por sí sola pueda medir la flexibilidad de todo el cuerpo, por lo que es necesario llevar a cabo distintas pruebas según el área del cuerpo que nos interese. Tradicionalmente, los entrenadores personales se centran en pruebas que miden la flexibilidad de aquellas articulaciones que se cree que están asociadas con el riesgo de padecer lumbalgia.